¿Crees que el silencio es una tumba donde los secretos se pudren sin hacer ruido? ¿O eres de los que piensan que la verdad siempre encuentra una grieta por donde reptar hacia la luz, aunque pasen 1000 años antes de que alguien se atreva a mirar? Escúchame bien, porque si estás aquí, es porque quieres saber qué se siente al descubrir que toda tu vida ha sido una escenografía de cartón piedra, construida sobre un campo de minas, y ahora te toca a ti decidir si vas a huir o si vas a quedarte a ver cómo todo salta por los aires. Así que presta atención, y no apartes la mirada ni un segundo de lo que voy a revelarte, porque nada de lo que creías saber sobre tu propia sangre es real. Me llamaron Santa, y me llamaron Ángel, mientras mis manos se arrugaban entre rezos y harinas, pero nadie se preguntó nunca por qué mis ojos evitaban el sótano, o por qué mi corazón daba un vuelco cada vez que el cartero traía un sobre sin remitente que yo quemaba antes de que el café se enfriara en la mesa del comedor. Ahora que mi aliento se ha extinguido y que vuestras manos jóvenes rebuscan entre mis ropas viejas y mis polvorientos recuerdos en este ático que huele a tiempo estancado, os encontraréis con la primera astilla de una verdad que os va a desangrar el alma, sin que podáis hacer nada para evitarlo. Mi marido, ese hombre de traje impecable y palabra sagrada que besaba vuestras frentes con la autoridad de un profeta, no era más que un arquitecto de mentiras que edificó un imperio de falsedades, mientras yo guardaba sus sombras bajo mi cama, como si fueran tesoros malditos. Mirad bien ese cofre de madera de nogal que oculté tras las vigas maestras, porque dentro no hay joyas ni monedas de oro, sino el rastro de una traición que tiene nombre de mujer y rostro de otros hijos que llevan su apellido en las venas sin que vosotros lo supierais jamás. Sentid el frío que emana de esas cartas que ahora sujetáis con dedos temblorosos, porque cada palabra escrita con su caligrafía elegante es un puñal clavado en la memoria de vuestra infancia perfecta y una invitación a conocer a esa otra familia que ya está golpeando la puerta de abajo, reclamando lo que por derecho de pecado les pertenece. No me juzguéis por haber callado tanto tiempo, porque el silencio era el único pegamento que mantenía vuestro mundo unido, pero ahora que el hilo se ha roto, veréis cómo los monstruos que alimenté con mi paciencia salen a devorar vuestra tranquilidad. Cada carta que leéis es un pedazo de mi piel, que se desprende revelando a la mujer que fingió demencia para no tener que gritar la verdad a los 4 vientos. Vuestro abuelo, ese pilar de la sociedad, tenía otra casa, otra cama y otros besos que compraba con el dinero que decía ahorrar para vuestros estudios. Me veo ahí sentada frente a vosotros desde el vacío, observando cómo vuestra cara de sorpresa se transforma en asco, mientras comprendéis que la abuela bondadosa fue en realidad la cómplice silenciosa de un engaño monumental. Esas fotografías que encontráis al fondo de la caja donde él aparece, sonriendo en una playa que nunca visitamos, con niños que tienen sus mismos ojos, no son un error fotográfico, son la prueba irrefutable de que fuisteis la segunda opción, o quizás la primera de una serie de experimentos afectivos que él nunca terminó de perfeccionar. No os detengáis ahora, seguid hurgando en las heridas de papel, porque esto es solo el principio de una tempestad que va a arrancar los cimientos de esta casa que creíais bendecida. La otra rama de la familia no viene a pedir perdón ni a llorar sobre mi tumba vacía, vienen a arrancar lo que la hipocresía les negó durante décadas, y yo desde este rincón de sombra me río de vuestra ingenuidad al pensar que los muertos se llevan sus secretos al hoyo. El abuelo os amaba, sí, pero su amor era una moneda falsa que repartía en 2 ciudades distintas, con la misma soltura con la que repartía bendiciones en la cena de Navidad. Ahora que las cartas están sobre la mesa y el polvo del ático nubla vuestra vista, recordad que cada palabra que pronuncié durante 80 años fue un ladrillo en una fortaleza de cristal que acaba de estallar por 1000 pedazos. No busquéis consuelo en mi recuerdo,
porque la mujer que conocisteis murió mucho antes de que mi corazón dejara de latir. Murió el día que descubrí que mi cama era compartida por un fantasma que tenía otra vida a escasos kilómetros de aquí. Esta es la herencia que os dejo. No son tierras ni anillos de diamantes, es la carga de la verdad desnuda y brutal, que os obligará a mirar a los desconocidos que esperan en el jardín con otros ojos. Bienvenidos al infierno de los recuerdos perfectos, donde cada sonrisa de las fotos antiguas se convierte en una mueca de burla, y cada abrazo del abuelo se siente ahora como un contacto viscoso y falso. Preparaos, porque cuando bajéis esas escaleras con las cartas en la mano, el mundo que conocíais ya no existirá, y tendréis que decidir si seréis como yo, y callaréis por vergüenza, o si dejaréis que el incendio lo consuma todo, hasta que no quede más que ceniza de lo que alguna vez llamamos familia. La verdad es un fuego que no necesita permiso para quemar, y hoy he decidido prender la cerilla desde mi descanso eterno, para que veáis por fin quién era el hombre que adorabais, y quién era la mujer que por amor o por miedo decidió convertirse en la guardiana de su podredumbre. Escuchad el eco de mis palabras en el crujir de las maderas, porque ya están aquí, ellos ya han llegado para reclamar su parte de este engaño compartido. Sientes ese escalofrío que recorre tu espalda cuando el viento sopla entre las hojas de los viejos olivos que bordean nuestra propiedad, porque ese no es un viento común, sino el aliento de los recuerdos que se niegan a ser enterrados bajo la tierra seca de este pueblo olvidado por Dios. No te detengas ahora que has abierto la caja de Pandora, porque el dolor apenas está empezando a florecer, y necesito que comprendas que nada de esto fue un accidente, sino una cadena de silencios que yo misma ayudé a forjar con la paciencia de una araña que teje su red en la oscuridad absoluta. Todo comenzó aquel verano de un calor asfixiante, cuando el cielo parecía de plomo, y el sudor se pegaba a la ropa como una segunda piel llena de culpas ajenas, mientras vuestro abuelo decía que debía viajar a la capital para cerrar negocios que nunca terminaban de concretarse. Yo era joven entonces, y mi fe en él era tan vasta como el horizonte, pero una tarde mientras caminaba por el sendero de los olivos, escuché un susurro que no venía de los pájaros, sino del roce de unas hojas de papel que el viento había arrastrado hasta mis pies desde el maletín que él había dejado olvidado en el porche. Era una nota breve escrita con una letra pequeña y apresurada que hablaba de un niño que tenía fiebre y de una mujer que contaba los días para volver a sentir el calor de sus brazos, mientras el sol de la tarde hería mis ojos con una claridad insoportable que me obligó a ver lo que siempre había tenido delante de mis narices. En ese momento, el mundo se detuvo y el verde de los olivos se volvió de un gris ceniza, mientras yo apretaba ese papel contra mi pecho, sintiendo cómo el corazón se me rompía en 1000 pedazos de cristal que se clavaban en mis entrañas sin dejarme respirar. Podría haber gritado o podría haberle prendido fuego a la casa con él dentro, pero en lugar de eso, guardé la nota en el bolsillo de mi delantal y regresé a la cocina para preparar la cena, con la misma calma con la que un verdugo afila su hacha antes de la ejecución. Cuando él regresó esa noche con su sonrisa de hombre cansado y sus manos oliendo a tabaco y a un perfume que no era el mío, le serví el vino y lo miré fijamente a los ojos buscando un rastro de duda o de arrepentimiento, pero solo encontré el vacío absoluto de quien se cree dueño de la verdad y del destino de los demás. Fue en ese preciso instante, bajo la luz amarillenta de la lámpara de aceite, cuando comprendí que nuestra vida era una representación teatral y que yo acababa de aceptar el papel de la esposa devota, que prefiere morir por dentro antes que permitir que el escándalo manche el apellido que con tanto orgullo portábamos. Los olivos fueron mis únicos testigos, y cada noche después de aquel descubrimiento, yo salía al patio para hablarle a los árboles, contándoles mi miseria para no volverme loca, mientras escuchaba el eco de sus ramas moviéndose, como si se burlaran de mi debilidad,
o me compadecieran por mi cobardía. Aprendí a leer entre líneas en cada una de sus excusas y a reconocer el brillo de la mentira en sus pupilas cada vez que me hablaba de un futuro que ya estaba repartiendo con otra persona en una ciudad donde el aire seguramente olía a traición y a pecado. No creáis que fui una víctima pasiva, porque en mi silencio había una fuerza oscura y una sed de control que me permitió observar cómo él se hundía más y más en su propio juego de espejos, mientras yo me convertía en la guardiana de una herencia de sombras que ahora os toca a vosotros cargar sobre vuestros hombros jóvenes y desprevenidos. Aquel susurro del olivo fue la primera grieta en el muro, y desde entonces, cada día fue una batalla silenciosa por mantener las apariencias, mientras por dentro yo me iba transformando en una piedra fría y dura, capaz de soportar el peso de una familia entera, construida sobre el fango de la infidelidad. Ahora que veis las cartas y las fotos, recordad que el abuelo no era el único que ocultaba algo, porque yo oculté mi conocimiento y mi desprecio bajo capas de ternura fingida y de pasteles de manzana que sabían a ceniza, pero que todos comíais con alegría, sin sospechar que cada bocado estaba sazonado con mis lágrimas invisibles. Los árboles siguen ahí fuera retorciéndose con el peso de los años y de los secretos que les confié, y si prestáis atención, podréis oír cómo susurran los nombres de aquellos que nunca debieron existir, pero que ahora reclaman su lugar en esta mesa que yo mantuve limpia de manchas durante tanto tiempo. No me miréis con lástima porque la lástima es para los débiles, y yo fui lo suficientemente fuerte como para vivir una mentira durante 50 años sin que se me quebrara la voz, ni una sola vez, mientras bendecía la mesa cada domingo. La traición del abuelo fue la semilla, pero mi silencio fue el abono que permitió que este árbol de sombras creciera hasta cubrirlo todo con su oscuridad. Y ahora que yo no estoy para podar sus ramas, la verdad va a entrar por las ventanas como una ráfaga de fuego que no dejará nada en pie. Aquella tarde entre los olivos sellé mi destino y el vuestro, y ahora que el pasado ha llamado a la puerta con el rostro de vuestros desconocidos hermanos, comprenderéis que el susurro del viento nunca fue una advertencia, sino una profecía de la ruina que hoy comienza a desmoronarse sobre vuestras cabezas. Disfrutad de la herencia de la abuela porque cada moneda y cada tierra tiene el sabor amargo de aquel descubrimiento que hice bajo el sol de verano, mientras el hombre que amaba me traicionaba con cada respiración. ¿Te arden los ojos por el polvo del ático? ¿O es que finalmente las lágrimas de rabia están empezando a brotar al comprender que cada palabra de amor que el abuelo os dedicó estaba manchada con la misma sal de las mentiras que yo tuve que tragarme durante décadas mientras veía cómo se marchitaba mi juventud en este caserón de sombras? No soltéis esos papeles amarillentos todavía, porque cada letra escrita con esa tinta descolorida es un testimonio de la infamia y una prueba de que el hombre que llamabais ejemplo de virtud tenía un alma dividida entre el deber y el deseo más oscuro y egoísta que podáis imaginar. Esas manchas circulares que veis en los bordes de los sobres no son de agua de lluvia ni de humedad de este sótano olvidado, sino que son mis propias lágrimas que caían mientras leía a escondidas las respuestas de aquella mujer que vivía en la costa y que le escribía con una pasión que yo nunca me atreví a mostrar, por miedo a romper el decoro que se esperaba de una esposa de mi posición. En esas cartas, ella le hablaba del olor del mar y de cómo su hijo menor, que ahora debe ser un hombre con la misma mandíbula cuadrada de vuestro abuelo, preguntaba cada noche cuándo volvería papá de sus supuestos viajes de negocios por el interior del país. Es un veneno lento el que recorre vuestras venas ahora mismo, al daros cuenta de que mientras vosotros estrenabais bicicletas y celebrabais cumpleaños, él estaba comprando zapatos para otros niños y pagando alquileres en una ciudad donde el sol brilla de otra manera y donde su nombre no significaba respeto, sino una promesa constante de regreso. Yo pasaba las noches en vela escuchando el tic-tac del reloj de la entrada
imaginando los encuentros de esos dos amantes en habitaciones alquiladas, mientras yo me convertía en una estatua de sal, que solo cobraba vida cuando escuchaba el motor de su coche regresar por el camino de entrada. Cuántas veces estuve a punto de arrojarle esas cartas a la cara, mientras dormía con esa paz envidiable de los hipócritas, pero el orgullo era una soga que me apretaba el cuello y me obligaba a planchar sus camisas con un esmero enfermizo, asegurándome de que no quedara ni un rastro de aquel otro mundo que él traía pegado a la piel. Esas cartas manchadas de sal son la cartografía de una traición geográfica y emocional que dividió nuestra herencia mucho antes de que yo cerrara los ojos para siempre, porque el dinero que hoy os falta y las tierras que ahora veis hipotecadas se fueron diluyendo en giros postales y regalos clandestinos que cruzaban la frontera de nuestro pequeño mundo de apariencias. Mirad la fecha de esa carta que tenéis en la mano, la que dice que él no puede pasar la Navidad con ellos, porque tiene que cumplir con su familia oficial, y sentid el asco de saber que vuestra cena de Nochebuena fue el premio de consolación de un hombre que deseaba estar en otra mesa con otros platos y otras risas. Yo lo sabía todo, y aún así os obligaba a cantar villancicos y a besar su mano porque prefería que vivierais en una mentira hermosa, antes que en una verdad que os dejara huérfanos de padre y de dignidad. Pero ahora que el velo se ha rasgado y que esos desconocidos están subiendo los escalones de la entrada principal, ya no hay forma de ocultar la podredumbre que emana de esos sobres. Esa mujer, la del mar, le escribía con una desesperación que casi me hacía sentir lástima por ella, si no fuera porque cada una de sus palabras era un ladrillo que aplastaba mi existencia y me convertía en la sombra de un hogar que ya no existía más que en los álbumes de fotos. La sal de mis lágrimas se mezcló con el papel y lo hizo eterno, como eterna fue mi agonía de fingir que no veía los recibos de hoteles ni los mechones de pelo de otro color que encontraba en el asiento trasero del coche cuando él se olvidaba de limpiar el rastro de su doble vida. Ahora que la otra familia reclama su parte, no penséis que vienen por la casa o por los muebles, vienen a reclamar el tiempo que él les robó para dárnoslo a nosotros, y vienen a restregarnos en la cara que ellos eran el refugio prohibido, mientras nosotros éramos la cárcel de cristal, donde él se sentía asfixiado. Leed la carta donde él describe a vuestro padre como un compromiso necesario pero aburrido, y decidme si todavía sentís respeto por ese anciano que ahora descansa bajo un mármol blanco, pagado con vuestro propio silencio. La sal corroe el metal, y también corroe el alma de los que sobreviven a la verdad. Por eso os dejo este rastro de papel, para que os queméis las manos con él, y entendáis que la abuela no era una santa, sino una mártir de la vanidad, que prefirió morir antes que admitir que el amor de su vida era un extraño que compartía su sangre con el enemigo. El papel cruje bajo vuestros dedos como crujió mi corazón aquella primera vez, y ahora que la puerta de abajo se abre y escucháis las voces de los que llevan vuestro mismo apellido, pero distinto origen, sabréis que la sal de estas cartas es sólo el principio del naufragio que os espera. No dejéis de leer porque en la última página de ese fajo de cartas encontraréis el secreto de por qué yo nunca me fui y por qué permití que esta tragedia se cocinara a fuego lento hasta este mismo instante en que mi muerte es la señal para que comience el juicio final de esta familia maldita. Sigan adelante, mis valientes nietos, sigan desenterrando la inmundicia que vuestro abuelo sembró con tanta elegancia, porque sólo así sabréis quiénes sois en realidad, y cuánto vale el apellido que tanto defendí con mi silencio de piedra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué mi cocina siempre olía a canela, y clavo incluso en los días más amargos del invierno? ¿O por qué pasaba tantas horas golpeando la masa del pan con una fuerza que parecía excesiva para una anciana de mis dimensiones? Porque la respuesta no está en las recetas de mi cuaderno, sino en la rabia que necesitaba canalizar para no cortarle el cuello a vuestro abuelo mientras dormía su siesta de hombre justo. Entrad conmigo a ese espacio que creíais sagrado,
donde el vapor de las ollas ocultaba mis suspiros y el ruido del almirez machacando las especias ahogaba el sonido de mis sollozos, cuando descubría una nueva mentira en el bolsillo de sus pantalones impecables, porque la cocina fue mi trinchera y mi confesionario donde cada ingrediente tenía una doble función, y cada plato servido era un acto de guerra silenciosa que ninguno de vosotros fue capaz de detectar. Mirad las baldosas desgastadas frente al fregadero donde permanecí de pie durante décadas, vigilando a través de la ventana cómo él salía hacia sus supuestas reuniones, mientras yo preparaba conservas de odio y mermeladas de resentimiento, que luego os daba de comer con una sonrisa que era más afilada que mis cuchillos de acero. En esta cocina aprendí que el veneno más efectivo no es el que mata el cuerpo, sino el que mantiene viva la farsa, mientras corroe el espíritu de quienes la habitan, y fue aquí donde decidí que si yo no podía tener su exclusividad, al menos tendría el control absoluto de su imagen pública y de vuestra percepción de la felicidad. Cada vez que él regresaba con ese olor a mar y a otra piel, yo lo recibía con un guiso tan especiado que neutralizaba cualquier rastro de su traición, obligándolo a sentarse a mi mesa y a tragar su culpa junto con mi caldo caliente, mientras yo lo observaba desde las sombras de la despensa, sabiendo exactamente dónde había estado y a quién había besado antes de cruzar nuestro umbral. No os dejéis engañar por el recuerdo de mis pasteles de gloria, porque cada gramo de azúcar era un intento desesperado de endulzar la podredumbre de un matrimonio que se caía a pedazos, y cada vez que me veíais limpiar la plata con tanto ahínco, lo que en realidad estaba haciendo era borrar las huellas de su doble vida, para que vosotros pudierais seguir jugando en un jardín libre de pecados. Fue en esta cocina donde recibí la primera llamada de esa otra mujer, la que se atrevió a romper el pacto de silencio, con su voz temblorosa, pidiendo dinero para una urgencia médica. Y fue aquí donde yo, con la voz más fría que el hielo de la nevera, le dije que para este mundo ella no existía, y que si volvía a llamar, haría que su vida fuera un infierno más grande que el que yo ya estaba viviendo. Golpeé el auricular contra la madera de la encimera con tal violencia que todavía podéis ver la marca si quitáis el frutero de cerámica, y ese golpe fue mi declaración de principios, porque si él era el traidor, yo sería la carcelera de nuestra reputación, sin importar a cuántas personas tuviera que pisotear en el camino. Vosotros comíais mi comida con inocencia, sin saber que el sabor metálico que a veces sentíais era el rastro de mi propia sangre, porque me mordía la lengua, hasta sangrar para no gritarle la verdad, en medio de la cena de Navidad, cuando él brindaba por la unión familiar y por el futuro de sus nietos. La cocina de los secretos se convirtió en mi laboratorio donde perfeccioné el arte de la simulación y donde guardé bajo llave los recibos de las transferencias que él hacía a escondidas, pensando que yo era demasiado tonta o demasiado santa para entender de finanzas. Aquí, entre los tarros de legumbres y las ristras de ajos, oculté el testamento original que él intentó cambiar a favor de sus otros hijos y que yo sustituí por el que ahora tenéis en vuestras manos, asegurándome de que su pecado no os costara vuestra herencia, pero condenándoos a heredar también mi amargura. Ahora que el horno está frío y que la harina se ha convertido en polvo de olvido, sentid el peso de esta cocina sobre vuestras almas, porque cada vez que sintáis el aroma del café recién hecho, recordaréis que la abuela que tanto amabais era una experta en ocultar cadáveres bajo la alfombra de la cotidianidad. No busquéis perdón en estos fogones, porque aquí solo encontraréis el eco de una mujer que prefirió quemarse viva por dentro antes que permitir que el mundo viera las cenizas de su hogar. Y ahora que la otra rama de la familia está reclamando su sitio en esta mesa, comprenderéis que el banquete de mentiras se ha terminado y que os toca a vosotros fregar los platos rotos de una historia que nunca fue tan dulce como mis postres. Escuchad bien el silbido de la tetera que ya no existe, porque es el aviso de que el tiempo de la hipocresía ha caducado
y que la verdad está lista para ser servida fría y brutal como un cuchillo que atraviesa el corazón de los que se creen invulnerables. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada viernes al caer el sol me encerraba en mi cuarto y prohibía que nadie siquiera rozara el pomo de mi puerta, bajo la amenaza de una maldición que os helaba la sangre? ¿O por qué el silencio en esta casa era tan denso que parecía una criatura viva que nos observaba desde las esquinas del techo, con ojos de envidia y de rencor? No era devoción religiosa ni cansancio de vieja lo que me obligaba a recluirme, sino la necesidad de cumplir con el ritual del silencio, ese pacto oscuro que hice conmigo misma y con las paredes de este caserón, para no dejar que los gritos que llevaba guardados en la garganta estallaran y redujeran a cenizas vuestra infancia de cristal. Ese ritual consistía en sentarme frente al espejo de mi tocador, en absoluta oscuridad, dejando que la luz de la luna filtrada por las persianas dibujara en mi rostro las arrugas de una mujer que ya no reconocía, mientras repetía en voz baja los nombres de todos los que vuestro abuelo amaba, fuera de estos muros, como si al pronunciarlos pudiera robarles el aliento o hacer que desaparecieran de su memoria. Era un ejercicio de masoquismo y de poder, donde yo desgranaba una a una las pruebas de su traición, contando las monedas que le faltaban a nuestro patrimonio, y los días que él pasaba ausente inventando reuniones en pueblos que ni siquiera figuraban en el mapa, mientras yo me convertía en la guardiana de un vacío que amenazaba con devorarnos a todos. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que no se dice, y en esta casa el silencio gritaba tan fuerte que a veces me sorprendía de que vosotros pudierais dormir tranquilos sin escuchar el crujir de las mentiras bajo vuestras camas, o el llanto de la abuela que se ahogaba en la almohada para no despertar al monstruo de la realidad. Con este ritual yo alimentaba mi resistencia y forjaba esa máscara de hierro que todos confundisteis con paz espiritual, pero que no era más que la armadura de una guerrera que había decidido ganar la batalla de la apariencia, a cualquier precio, incluso al precio de su propia cordura. Aprendí a moverme por los pasillos, como una sombra sin hacer ruido, detectando el aroma de otros perfumes en su ropa antes de que él cruzara el umbral, y limpiando el rastro de su doble vida, con una eficacia aterradora que me hacía sentir poderosa y miserable al mismo tiempo. Ese silencio era mi arma y mi escudo, porque, mientras el abuelo creía que me engañaba, yo lo observaba desde la altura de mi secreto, sabiendo que en el fondo él era el esclavo de sus deseos, mientras yo era la dueña absoluta de la verdad, que algún día como hoy terminaría por aplastaros. Durante el ritual del silencio, yo también preparaba las respuestas para las preguntas que vosotros nunca os atrevisteis a hacer, porque vuestro instinto os decía que la verdad era un abismo demasiado profundo para vuestras piernas cortas y preferíais creer en el cuento de hadas que yo os contaba cada noche. Ahora que el silencio se ha roto por el estruendo de las reclamaciones de esa otra familia y por el llanto de vuestra desilusión, sentid el peso de todos esos años de palabras calladas, porque cada secreto que guardé es ahora una piedra que cae sobre vuestro tejado, amenazando con hundirlo todo. No hubo un solo día en que no deseara romper el ritual y gritarle al mundo que el santo de la familia era un adúltero y un ladrón de esperanzas, pero el miedo a la soledad y al juicio de este pueblo de hipócritas fue más fuerte que mi sed de justicia, y por eso elegí el camino del martirio silencioso. Ese ritual me permitió sobrevivir, pero también me secó el alma convirtiéndome en esta presencia espectral, que ahora os habla desde el papel manchado, recordándoos que el precio de la paz familiar fue mi propia vida y vuestra ignorancia comprada con sangre. Mirad las paredes de esta habitación y tocad la madera de los muebles, porque están saturados de todo lo que nunca dije, y ahora que la compuerta se ha abierto el torrente de verdades, os va a arrastrar hacia un lugar donde ya no existen las abuelas santas,
ni los abuelos perfectos. El ritual del silencio ha terminado, y el ruido de la verdad es ensordecedor, así que tapaos los oídos si queréis, pero la voz de la otra sangre ya está aquí, y no hay ritual en este mundo que pueda volver a encerrar a los fantasmas que yo misma alimenté con mi callada desesperación. La paz ha muerto, y ahora empieza el tiempo de la palabra herida de la acusación y del fuego que purifica las mentiras de esta estirpe, que creció creyendo que el silencio era sinónimo de olvido, cuando en realidad era el nido donde se gestaba vuestra propia destrucción. ¿Recuerdas cómo el cielo se volvió del color de las cenizas viejas y el aire empezó a pesar como si estuviera cargado de plomo líquido aquella tarde de otoño de 1954? Porque esa fue la tormenta que cambió el curso de nuestra maldición, y fue el momento exacto en que comprendí que la mentira de vuestro abuelo no era solo una falta de amor, sino una amenaza directa contra nuestra propia supervivencia. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos golpeando las ventanas de esta casa, con una furia que parecía querer arrancar los secretos de las paredes, y mientras los relámpagos iluminaban el salón con una luz eléctrica y fantasmal, yo vi a través del cristal una figura que se acercaba por el camino de los olivos, bajo la lluvia torrencial, desafiando a la naturaleza misma. Era una mujer joven, con el cabello pegado a la cara, y los ojos desorbitados por el miedo, cargando en sus brazos un bulto envuelto en mantas empapadas, que lloraba con un gemido agudo, que lograba traspasar el estruendo de los truenos, y mi corazón supo antes que mi mente, que la otra vida del abuelo había llegado físicamente hasta mi puerta para reclamar refugio. Vuestro abuelo no estaba porque, como siempre, se había marchado alegando que la tormenta podría dañar sus almacenes en el pueblo vecino, pero la verdad era que estaba huyendo de la responsabilidad de sus actos, mientras yo me quedaba aquí para dar la cara frente al desastre que él mismo había provocado. Abrí la puerta, y el agua entró a raudales en el recibidor, mojando las alfombras persas que tanto orgullo me daban, pero nada de eso importaba, cuando me encontré cara a cara con la prueba viviente de su traición, bajo la luz de un rayo que pareció partir la casa por la mitad. Aquella mujer no era el monstruo que yo había imaginado en mis noches de vigilia, sino una criatura rota y desesperada, que no tenía a dónde ir, porque el hombre que le prometió protección la había abandonado a su suerte en medio del temporal más grande de la década. En ese instante de la tormenta de 1954, tuve el poder de cerrarle la puerta y dejar que la lluvia se tragara su existencia y la del niño que llevaba en brazos, pero algo en mi interior se quebró al ver que ella era tan víctima de su encanto ponzoñoso como lo era yo misma. La hice pasar a la cocina, y mientras le secaba el cabello con las toallas que llevaban nuestras iniciales bordadas, sentí un odio tan puro y cristalino hacia vuestro abuelo, que por primera vez en mi vida deseé que el rayo que acababa de caer sobre el olivo centenario lo hubiera alcanzado a él en su camino de regreso. Le di de comer el caldo caliente que estaba reservado para su cena, y escuché su historia entre sollozos, descubriendo que él le había dicho que yo era una hermana solterona y amargada, que cuidaba de su casa mientras él buscaba fortuna para casarse con ella en la capital. La tormenta seguía rugiendo afuera como si el mundo se estuviera acabando, pero dentro de esa cocina, el silencio que siguió a su confesión fue mucho más aterrador, porque era el silencio de dos mujeres que comprendían que habían sido devoradas por el mismo depredador de guante blanco. No le conté la verdad de inmediato porque disfruté de ver cómo su admiración por él se transformaba en duda mientras yo acariciaba la cabeza del niño, que tenía exactamente los mismos rizos rebeldes que vuestro padre tenía de pequeño, y sentí una conexión enferma con ese pedazo de carne que compartía la sangre de mi marido. Aquella noche, mientras el viento arrancaba las tejas del tejado, hice un pacto con ella, que selló nuestra ruina espiritual, a cambio de salvar las apariencias, porque le entregué todas las joyas de mi madre y el dinero que tenía escondido en el bote de la harina,
con la condición de que se marchara antes del amanecer y no volviera a pisar esta tierra bajo ninguna circunstancia. La vi desaparecer entre la bruma de la madrugada, cuando la tormenta empezaba a amainar, dejando tras de sí un rastro de barro y de desolación, que yo misma me encargué de limpiar con mis manos desnudas antes de que el sol saliera, y vuestro abuelo regresara con su máscara de preocupación fingida, preguntando si todos estábamos bien. Nunca le dije que ella había estado aquí, ni él me confesó nunca que había perdido el rastro de su segunda familia en medio del caos del temporal. Pero desde esa tormenta de 1954, nuestra relación se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada palabra era una trampa y cada mirada era una acusación que colgaba en el aire como la humedad después de la lluvia. Aquel niño que vi en Mantas es el hombre que ahora está en vuestro jardín con sus abogados, reclamando el patrimonio que yo intenté comprar con mis joyas hace 70 años, y ahora comprendo que las tormentas nunca se van del todo, sino que se quedan esperando en el horizonte hasta que la persona que mantenía el dique en pie se muere y deja que el agua lo arrase todo. No me miréis con esa cara de espanto, porque yo sobreviví a esa noche y a miles de noches iguales, mientras vosotros dormíais el sueño de los inocentes, protegidos por las mentiras que yo misma tejí con el hilo de mi amargura. La tormenta de 1954 no terminó aquella mañana, sino que ha seguido rugiendo dentro de mí durante toda mi vejez, y hoy ha decidido descargar toda su furia sobre vosotros, porque ya no queda nadie que quiera o que pueda detener la inundación de la verdad. Preparaos para mojaros hasta los huesos, porque el refugio que construí ha colapsado, y la otra rama de la familia trae consigo el trueno de la justicia, que yo no me atreví a reclamar por miedo al qué dirán en este pueblo de hipócritas. ¿Acaso crees que el aire de este pueblo es limpio y puro, solo porque huele a azahar y a tierra mojada? ¿O es que todavía no has aprendido que el viento es el mensajero más cruel de los pecados que intentamos enterrar bajo 7 llaves? Porque aquí las paredes no solo oyen, sino que respiran la miseria ajena y la escupen en forma de susurros cuando menos te lo esperas. Escucha bien el silbido que se cuela por las rendijas de las ventanas, porque esas son las voces en el viento que empezaron a recorrer las calles de polvo, mucho antes de que yo entregara mi alma, y son esas mismas voces las que ahora traen el eco de un pasado que creíais muerto, pero que solo estaba tomando impulso para derribar vuestro orgullo de un solo soplido. Todo empezó con una mirada extraña en el mercado y con esos silencios repentinos que se hacían en la plaza, cuando yo pasaba con mi cesta de mimbre, mientras las vecinas se daban codazos y escondían sus sonrisas tras los abanicos, porque la verdad es como el humo que siempre encuentra una salida, aunque tapes la chimenea con cemento armado. Un día apareció en la taberna de la esquina un hombre extraño, un forastero que no tenía el color de nuestra tierra, pero que caminaba con la misma arrogancia de vuestro abuelo, y que preguntaba por las lindes de nuestras fincas, con una autoridad que hizo que a los viejos del lugar se les helara la sangre, al ver en su rostro una sombra que ya conocían demasiado bien. Ese hombre era la voz hecha carne de todas mis pesadillas, y su presencia en el pueblo era como una mancha de aceite que se expandía ensuciándolo todo a su paso, mientras yo me encerraba en esta casa, rezando para que el viento dejara de traer su nombre hasta mis oídos sordos de conveniencia. Los rumores decían que el extraño buscaba un reconocimiento que la ley de los hombres le negaba, pero que la ley de la sangre le gritaba en las sienes, y cada vez que alguien me mencionaba su parecido con el santo de la familia, yo sentía cómo se me erizaba la piel, y cómo mi máscara de ángel de bondad empezaba a agrietarse bajo el peso de la mirada pública. No hubo rincón en este valle donde no se comentara la existencia de ese espejo viviente de la traición, y pronto las voces en el viento se convirtieron en un clamor que llegaba hasta mi jardín,
donde las flores parecían marchitarse al contacto con tanta inmundicia revelada. Yo traté de comprar el silencio de los chismosos con limosnas y con favores que me dejaban las manos vacías, pero la verdad no tiene precio cuando el odio es el que paga las deudas, y ese hombre no buscaba dinero, sino la destrucción de la imagen perfecta que yo había tardado 50 años en construir con mi sudor y mi deshonra. Una tarde el viento sopló con tanta fuerza que abrió de par en par las puertas de la entrada, y allí estaba él de pie bajo el sol de justicia, mirándome con unos ojos que eran los mismos que me habían jurado fidelidad eterna frente al altar, y supe en ese instante que el juicio final no vendría de Dios, sino de los hijos del pecado que regresaban a reclamar su herencia de desprecio. No cruzamos una sola palabra, pero en su silencio escuché todas las acusaciones que yo misma me había hecho durante las noches de insomnio y comprendí que el forastero era solo el primer aviso de una legión de sombras que estaba por venir para devorar vuestra tranquilidad de herederos legítimos. Las voces en el viento hablaban de una doble contabilidad de propiedades compradas en secreto y de una vida paralela que se desarrollaba a pocos kilómetros de aquí, mientras nosotros vivíamos en la opulencia de la ignorancia, y cada susurro era un clavo más en el ataúd de nuestra reputación familiar. Ahora que ese viento sopla dentro de la casa y que los papeles del ático vuelan de un lado a otro, recordad que el forastero sigue allí fuera, esperando el momento de entrar y ocupar el sitio que el abuelo le prometió en sus cartas de amante desesperado. No cerréis las ventanas, porque el viento ya ha entrado y trae consigo el hedor de la hipocresía que alimentamos durante generaciones, pensando que si no hablábamos de ello, el mal desaparecería por arte de magia, pero el mal solo crece en la oscuridad del silencio. Las voces en el viento os dirán que vuestro padre no es el único hijo del abuelo y que vuestros primos no son los únicos que tienen derecho a las tierras que ahora pisáis con tanta soberbia, y tendréis que aprender a vivir con el ruido constante de la verdad, golpeando vuestras sienes hasta que no quede nada de la paz que yo os regalé a cambio de mi propia alma. Escuchad el lamento que viene del monte, porque no es el bosque el que llora, sino la memoria de una mujer que fue borrada del mapa y que ahora utiliza el viento para decir su nombre y el de sus hijos, para que nadie más en este pueblo pueda volver a dormir con la conciencia tranquila. El extraño del pueblo es vuestra propia sangre, que regresa por lo suyo, y las voces en el viento son la sentencia de muerte de nuestra estirpe, tal como la conocíais, así que preparaos para ser el centro de todas las burlas y de todas las lástimas, porque el tiempo de la abuela santa ha terminado y solo queda el eco de una traición que el aire ya no puede seguir cargando. No hay refugio posible cuando el viento mismo te acusa, y hoy el viento ha decidido soplar con toda su furia, para que veáis por fin el rostro del hombre que os dio la vida, y el rostro de la mujer que por cobardía prefirió volverse sorda a los gritos de la realidad. Te tiemblan las rodillas ahora que la luz de tu linterna atraviesa la oscuridad espesa de ese lugar que juré proteger con mi vida, o es que el aire rancio de este sótano prohibido te está revelando por fin que los cimientos de tu hogar están podridos desde mucho antes de que tú nacieras. Escúchame bien mientras bajas esos escalones que crujen bajo tu peso, como si fueran los huesos de mis propios remordimientos, porque aquí abajo en el vientre de esta casa es donde guardé lo que ni siquiera el viento se atrevió a llevarse, y lo que ni el fuego de mi chimenea pudo reducir a cenizas, por más que lo intenté cada invierno, con una desesperación que me quemaba las entrañas. Me llamasteis loca cuando puse ese candado de hierro forjado, y me llamasteis huraña cuando prohibí que entrara incluso el aire fresco, pero lo que ocultaba tras esa puerta no era mugre ni trastos viejos, sino la prueba irrefutable de que vuestro abuelo era un coleccionista de vidas rotas y un mercader de falsas esperanzas que construyó un museo de su propia infamia
aquí donde nadie podía verle la cara de demonio. Mirad esas cajas de metal que están alineadas contra la pared de piedra húmeda, y no tengáis miedo de abrirlas, porque lo que contienen es la verdadera herencia de esta familia de santos de fachada y diablos de alcoba. Dentro no hay tesoros, sino una colección sistemática de la existencia de esa otra mujer y de sus hijos, sus certificados de nacimiento, donde la caligrafía de vuestro abuelo firma como padre, con una naturalidad que me daba náuseas cada vez que bajaba aquí a escondidas para recordar mi propia humillación. Hay mechones de pelo atados con cintas azules y rosas de niños que nunca conocisteis, pero que jugaron con los mismos juguetes que vuestro abuelo les compraba por duplicado para calmar su conciencia de hombre dividido. Ese sótano prohibido fue mi santuario de odio, donde yo pasaba las horas catalogando su traición, para asegurarme de que nunca pudiera olvidarla, y donde guardé los diarios de mi propia desesperación, que ahora podéis leer si tenéis el estómago suficiente para ver cómo una mujer se desintegra por dentro, mientras por fuera mantiene el peinado perfecto y la sonrisa de mármol. Tocad esas paredes frías y sentid cómo exudan la humedad de mis noches de llanto solitario, porque aquí abajo no había que fingir, ni había que ser la abuela bondadosa, sino que podía ser la fiera herida que afilaba sus garras contra la realidad de una familia paralela que crecía a la sombra de nuestro árbol genealógico. Encontrasteis el cuadro tapado con la lona gris, ¿verdad? Ese retrato que él encargó a un pintor de la capital, donde sale él sentado con la otra mujer y sus otros hijos, como si fuera la foto oficial de una dinastía que él consideraba más suya que la nuestra. Lo encontré en su maletero un día que se olvidó de cerrar el coche, y en lugar de destruirlo lo traje aquí abajo para tener una ventana abierta al infierno, y recordarme cada mañana por qué no podía permitirme el lujo de perdonarlo jamás. Este sótano es el mapa de un engaño financiero y emocional que os va a dejar en la calle si no sois lo suficientemente astutos, porque tras esos ladrillos sueltos, junto a la caldera, se encuentran las escrituras de las propiedades que él puso a nombre de sus otros bastardos, para asegurarse de que mi linaje no fuera el único en disfrutar de su fortuna maldecida. El abuelo os amaba a su manera retorcida, pero su amor era una propiedad compartida con extraños que ahora mismo están cruzando el umbral de arriba, mientras vosotros hurgáis en la basura de su pasado. No me juzguéis por haber guardado este museo del horror bajo vuestros pies, porque este sótano era el único lugar donde la verdad podía respirar sin asfixiaros. Pero ahora que habéis roto el sello, el veneno se va a extender por toda la casa, y ya no habrá rincón lo suficientemente limpio como para que podáis volver a sentiros orgullosos de vuestro nombre. Habéis descubierto que el sótano prohibido no era para protegerme a mí, sino para protegeros a vosotros del asco que ahora sentís, al comprender que habéis vivido sobre una fosa común de promesas incumplidas y de hijos que reclaman su parte del sol. Bajad la linterna y mirad el suelo, porque ahí están las marcas de mis zapatos de todos los años que pasé caminando en círculos como una leona enjaulada, decidiendo si debía contaros la verdad o dejar que el tiempo hiciera su trabajo de carcoma, y hoy el tiempo ha terminado de devorar la última viga de madera de esta familia de cristal. Bienvenidos a la realidad desnuda, donde la abuela no es un ángel, sino la archivista del pecado, y donde el abuelo es el rey de un imperio de sombras, que acaba de declarar su quiebra definitiva frente a vuestros ojos empañados. El sótano está abierto, y ya nada volverá a estar oculto. Así que subid esas escaleras con la cabeza baja, porque la otra familia os espera para cobrar la factura de este silencio, que nos ha costado el alma. A todos. Te duele la imagen que te devuelve el cristal, ahora que te has mirado de frente, y has comprendido que tu rostro no es más que un fragmento de una identidad compartida con desconocidos, que tienen tu misma mirada y tu misma sangre, pero un odio que tú no sabes cómo manejar, porque los espejos de esta casa
¿Han empezado a estallar por el peso de tanta hipocresía acumulada? No intentes recoger los trozos del suelo, porque te vas a cortar las manos, y la sangre que brotará será indistinguible de la de esos intrusos que ahora están de pie en el vestíbulo, mirándote con el mismo asco con el que tú los miras a ellos, mientras la realidad se fragmenta en 1000 pedazos imposibles de volver a pegar. El encuentro ha sucedido por fin, y esos espejos rotos son el reflejo de una familia que ya no existe más que en las pesadillas que yo misma alimenté durante décadas para no tener que enfrentarme al vacío de mi propia existencia. Mirad bien a esa mujer que encabeza el grupo, la que tiene mi misma edad, pero la piel curtida por un sol diferente, y decidme si no veis en sus ojos la misma fatiga de haber amado al mismo hombre que nos traicionó a las dos, con la misma sonrisa y las mismas promesas de cartón piedra. Ella no es el monstruo que yo os dibujé en mis cuentos de miedo, sino el espejo roto de mi propia vida, una mujer que también creyó ser la única, y que ahora viene a reclamar los pedazos de un espejo que vuestro abuelo rompió hace 50 años, sin que ninguna de las dos tuviera el valor de denunciar el crimen. Los espejos rotos están por todas partes en los ojos de vuestros primos, que no conocíais, en la forma en que ese hombre joven se apoya en el marco de la puerta, exactamente igual que lo hacía vuestro padre, y en el silencio gélido que se ha instalado entre vosotros, como una frontera de cristal que nadie se atreve a cruzar. Yo me veo reflejada en cada uno de ellos, y siento cómo mi autoridad de abuela santa se desintegra frente a la evidencia de que mi hogar fue solo una de las muchas estaciones en el calvario de infidelidades de ese hombre al que todos llamábamos Señor. No hay belleza en esta verdad, ni hay consuelo en saber que no estábamos solos, porque el descubrimiento de la otra familia es como un espejo que se rompe contra el suelo, revelando que debajo de la alfombra solo había polvo y mentiras bien administradas. Escuchad el sonido del cristal bajo vuestros pies mientras camináis hacia ellos para entregarles las cartas que encontrasteis en el ático, porque cada paso es una renuncia a vuestro pasado de privilegios y una aceptación de que vuestro apellido está manchado de una sal que ninguna disculpa podrá limpiar jamás. Los espejos rotos os muestran la verdad de que el abuelo era un extraño para todos nosotros, un hombre que vivía en los espacios en blanco entre una familia y otra, y que se alimentaba de nuestra necesidad de creer en algo perfecto para poder seguir pecando con total libertad. Ahora que os miráis cara a cara con vuestros hermanos de sangre prohibida, comprenderéis que la herencia no es una cuenta bancaria ni una escritura de propiedad, sino este reflejo deformado de una traición que nos une más que cualquier abrazo y que nos separa más que cualquier océano. Yo estoy aquí observando desde el rincón más oscuro de la sala, viendo cómo vuestras caras de orgullo se desmoronan y cómo la otra familia empieza a señalar los cuadros y los muebles con el dedo reclamando su parte de un botín que fue pagado con mi silencio y con vuestra inocencia. No busquéis en mí una palabra de aliento, porque yo también soy un espejo roto que se ha quedado sin imágenes que mostrar, y solo me queda el placer amargo de ver cómo el mundo que construí sobre una mentira se viene abajo con un estruendo que despertará a todos los muertos de este pueblo. Los espejos rotos no mienten, y hoy os están diciendo que sois hijos del engaño y herederos del desprecio, y que la única forma de seguir adelante es caminar sobre los cristales hasta que vuestros pies sangren y aprendáis lo que cuesta realmente mantener la dignidad en una casa de espejos. Preparaos para la negociación del dolor, porque ellos no vienen a pedir permiso para entrar, sino que vienen a ocupar el espacio que siempre fue suyo en la mente de vuestro abuelo, y a demostraros que vuestra exclusividad era solo una ilusión óptica mantenida por mi voluntad de hierro. El reflejo de la perfección ha desaparecido para siempre, y lo que queda es esta galería de rostros enfrentados que se parecen demasiado entre sí para poder perdonarse alguna vez. Mirad fijamente el cristal astillado de vuestra propia alma
y decidme si todavía creéis que la abuela fue una santa, por haber permitido que este encuentro ocurriera solo después de su muerte, cuando ya no podía ver vuestro sufrimiento cara a cara. Los espejos están rotos, y la verdad es una imagen múltiple y monstruosa que os perseguirá hasta el último de vuestros días, mientras los extraños ocupan vuestro salón y beben de vuestras copas con el derecho que les da la sangre, que el abuelo nunca se atrevió a bendecir en público. ¿Te has preguntado alguna vez por qué mis últimas semanas en este mundo fueron tan extrañamente tranquilas? ¿O por qué mis manos ya no temblaban al entregarte las llaves de los armarios que guardé con tanto celo durante media vida? Porque lo que estás a punto de descubrir es la ofrenda final que hice en el altar de mi propia venganza y el precio que pagué para asegurarme de que nadie saliera ileso de este naufragio que yo misma terminé de provocar. Escucha el eco de mis pasos cansados por el pasillo de la clínica donde pasé mis últimos días, porque allí, entre el olor a desinfectante y el susurro de las máquinas, fue donde terminé de tejer el nudo que hoy os aprieta el cuello y donde decidí que si mi vida había sido un sacrificio, mi muerte sería el incendio que lo purificaría todo, de la manera más cruel posible. Esa ofrenda final no fue una donación a la Iglesia, ni un perdón concedido en el lecho de muerte, sino la entrega deliberada de la última pieza del rompecabezas a esa otra familia, a través de un mensajero que vuestro abuelo nunca hubiera sospechado, su propio abogado de confianza, a quien compré con el último gramo de mi dignidad y con los ahorros que él creía que yo no sabía que existían. Mientras vosotros me traíais flores y me leíais salmos pensando que yo era una pobre anciana, que se iba en paz, yo estaba firmando las autorizaciones necesarias para que los hijos del pecado tuvieran acceso a las pruebas de ADN que yo misma había recolectado de los peines y de las maquinillas de afeitar de vuestro abuelo, durante años guardándolas en pequeños sobres de plástico como si fueran reliquias de un santo maldito. Mi ofrenda final fue la destrucción programada de vuestro pedestal de orgullo, porque esperé a que mis pulmones dieran el último suspiro para que el abogado entregara la carpeta negra que ahora veis sobre la mesa del comedor, esa carpeta que contiene la hoja de ruta para desmantelar cada una de las mentiras financieras que sostienen esta casa. No me miréis con esos ojos llenos de reproche, porque mi intención nunca fue salvaros del dolor, sino obligaros a beberlo hasta la última gota, para que supierais lo que se siente al vivir con la verdad clavada en el pecho, como una estaca de hielo, que no se derrite ni con el sol del verano. Entregué mi propia memoria a los enemigos de mi hogar, como un acto de justicia poética contra el hombre que me convirtió en una sombra, y contra vosotros que fuisteis tan ciegos como para no ver el abismo que se abría bajo vuestros pies mientras celebrabais vuestra linaje perfecto. Esa ofrenda final incluye también la confesión de que yo sabía de la existencia del testamento paralelo, y que en lugar de destruirlo, lo guardé para que hoy fuera el arma que la otra rama de la familia use para reclamar el 50% de lo que consideráis vuestro por derecho divino. Disfruté de cada firma y de cada instrucción dada desde mi cama de hospital, sintiendo cómo mi poder crecía a medida que mi cuerpo se debilitaba, porque sabía que al morir me convertiría en el juez invisible de vuestro destino, y que nadie podría llamarme traidora, porque para el mundo siempre sería la abuela que murió con una sonrisa de ángel en los labios. La ofrenda final fue mi propia reputación puesta al servicio de la verdad más sucia, y ahora que veis a esos desconocidos sentarse en mis sillones y tocar mi vajilla, recordad que fui yo quien les abrió la puerta desde el más allá, para que el ciclo de la hipocresía se cerrara de una vez por todas con un estruendo de vidrios rotos y de gritos de indignación. No hubo perdón en mi corazón, ni hubo paz en mi alma, solo la fría satisfacción de saber que el imperio de vuestro abuelo se hundiría conmigo y que ninguno de vosotros podría volver a mirar una foto de familia sin sentir el sabor amargo de la bilis en la garganta.
Esa carpeta negra es mi testamento real, el que no habla de tierras ni de joyas, sino de la demolición de una fachada que nos asfixió a todos, y que yo misma decidí derribar antes de que el olvido cubriera mis pecados y los suyos. Siente el peso del papel en tus manos, porque esa es la ofrenda final de la abuela bondadosa, un regalo envuelto en veneno, que os obligará a ser honestos por primera vez en vuestras vidas, aunque eso signifique perderlo todo en el proceso. No recéis por mi descanso, porque yo ya estoy descansando mientras veo cómo las llamas de la verdad consumen vuestra arrogancia, y cómo los hijos que fueron negados ocupan el lugar que la sangre les otorgó desde el principio de este engaño monumental. La ofrenda final está sobre la mesa, y el precio de vuestra libertad es la ruina absoluta de vuestro pasado. Así que aceptad el sacrificio con la misma entereza con la que yo acepté vivir en la sombra durante 80 años, esperando este preciso instante de revelación total. El fuego ha comenzado, y ya no hay agua en este mundo que pueda apagar la sed de justicia de los que fueron olvidados por un hombre que creía que el dinero podía comprar el silencio eterno, y por una mujer que decidió que la muerte era la única forma de gritar la verdad a los cuatro vientos. Sientes cómo el aire se detiene justo en el marco de la entrada principal, donde el pasado y el presente han decidido chocar con la violencia de dos trenes que se encuentran en la misma vía, porque lo que estás presenciando ahora en ese umbral no es una visita de cortesía, sino el desembarco de una verdad que ha estado navegando por mares de rencor durante 70 años y que hoy por fin ha encallado en nuestra puerta. Mira fijamente al hombre que lidera la comitiva, el que tiene el pelo cano y las manos curtidas por un trabajo que vuestro abuelo nunca tuvo que realizar, y dime si no sientes un escalofrío al reconocer en su perfil la sombra exacta del hombre que os besaba cada noche antes de dormir, porque ese encuentro en el umbral es el espejo definitivo, donde vuestra arrogancia se va a quebrar en 1000 pedazos imposibles de recomponer. Él no ha venido a mendigar, ni a pedir permiso para entrar en la que considera su casa por derecho de sangre, sino que está allí de pie, como un juez que viene a ejecutar una sentencia que yo misma firmé con mi última voluntad y con el rastro de migajas que dejé en el camino para que él pudiera encontrarnos. El silencio que se ha instalado entre vosotros es tan pesado que podrías cortarlo con el mismo cuchillo con el que yo cortaba el pan para vuestras meriendas hipócritas, pero nadie se atreve a pronunciar la primera palabra, porque hablar significa aceptar que el mundo de seda en el que habéis crecido era en realidad una mortaja tejida con hilos de traición. Yo los veo a todos desde mi rincón de sombras y siento una alegría macabra al notar cómo vuestras manos tiemblan, mientras las de ellos permanecen firmes sujetando los documentos que prueban que vuestra legitimidad es solo una cuestión de papeles y de apariencias sociales, mientras que la suya es una cuestión de carne y de hueso que no admite discusión. Ese encuentro en el umbral es la culminación de mi plan secreto, porque yo quería que sintierais el calor del aliento de los que fueron despreciados y que vierais con vuestros propios ojos que la otra familia tiene más dignidad en su pobreza que vosotros en vuestra opulencia comprada con el dinero de un adúltero. El hombre del umbral ha dado el primer paso hacia adentro, pisando la alfombra que yo elegí con tanto esmero, y cada una de sus pisadas suena como un martillazo sobre el ataúd de nuestra reputación familiar, mientras vuestra madre se tapa la boca para no gritar, y vuestro padre baja la cabeza incapaz de sostener la mirada de su propio hermano de sangre prohibida. No hay vuelta atrás ahora que el umbral ha sido cruzado y que las dos ramas de este árbol genealógico podrido se encuentran cara a cara en el salón de los retratos, donde el abuelo nos observa desde el óleo, con esa expresión de cinismo que ahora por fin comprendéis en toda su magnitud. Escuchad la voz del extraño cuando dice que no quiere vuestra lástima, sino la parte del terreno donde el abuelo prometió que construiría una casa para su madre
y sentid el asco de saber que el hombre que adorabais hacía promesas de amor eterno bajo el mismo cielo, que nos cobijaba a nosotros, mientras nosotros dormíamos tranquilos. El encuentro en el umbral es vuestro bautismo de fuego en la realidad de los hombres de carne y hueso, que no son santos, ni héroes, sino criaturas egoístas, que dejan tras de sí un rastro de víctimas que tarde o temprano se cansan de esperar en la oscuridad. Yo misma le envié a este hombre la llave de la verja antes de morir, para asegurarme de que el encuentro ocurriera exactamente hoy, cuando el dolor de mi pérdida todavía está fresco y vuestras defensas están bajas, porque quería que la verdad fuera un golpe seco y brutal, que os dejara sin aliento para siempre. Mirad cómo él toca el piano de la sala, con una familiaridad que os hiela la sangre, porque él también recibió lecciones de música pagadas por el mismo bolsillo que pagó las vuestras, y su talento es el eco de una genética que no sabe de clases sociales ni de matrimonios sagrados. El umbral ya no es una frontera, sino una herida abierta por donde está entrando toda la miseria que intentamos ocultar, y ya no podéis cerrar la puerta, porque ellos ya están dentro de vuestra cocina, de vuestros dormitorios y de vuestras conciencias, reclamando un espacio que el silencio les negó durante demasiado tiempo. Este es el momento en que comprendéis que el abuelo nunca fue vuestro en exclusividad, y que su amor era una finca dividida por muros de mentiras que hoy han caído por su propio peso, dejando a la vista la desolación de una familia que se creía única, y que solo era la mitad de una historia mucho más oscura y compleja. El hombre del umbral os mira con una mezcla de triunfo y de tristeza, porque sabe que al destruir vuestro mundo, también está destruyendo el último recuerdo limpio de su padre, pero la necesidad de existir a la luz del día es más fuerte que cualquier respeto por los muertos. Disfrutad del encuentro, porque es la única verdad pura que vais a recibir en toda vuestra vida, y es el regalo de despedida de una abuela que prefirió ver su casa invadida por extraños antes que seguir siendo la cómplice de un fantasma que os engañó a todos con la complicidad de mi propio miedo. El umbral ha desaparecido y ahora solo queda un salón lleno de desconocidos que comparten vuestros rasgos y vuestro odio, esperando a que alguien tenga el valor de decir el primer hermano, mientras el mundo exterior empieza a murmurar que la casa de los santos ha caído por fin bajo el peso de sus propios pecados. Sientes el peso del aire que se vuelve liviano, ahora que ya no hay más mentiras que sostener, ni más fachadas que apuntalar con vuestras manos cansadas, porque lo que estás respirando en este salón desolado es el aroma de las cenizas y el olvido que es el destino final de toda estirpe que se cree eterna, basándose en el engaño y en la sangre derramada en silencio. No busquéis en los rincones de esta casa un rastro de la abuela que conocisteis, ni del abuelo que adorasteis, porque todo lo que fuimos se ha convertido en este polvo gris que cubre los muebles que ahora se reparten extraños, con la frialdad de quienes tasan una deuda de juego que nunca pidieron contraer, pero que están obligados a cobrar hasta el último centavo. Mirad cómo las llamas de la chimenea consumen los últimos restos de esas cartas manchadas de sal y de esos diarios que fueron mi única compañía en las noches de amargura, porque el fuego es el único capaz de limpiar la podredumbre que el agua de mis lágrimas no pudo lavar en 80 años de fingida santidad. Cenizas y olvido es todo lo que os queda después de que el abogado haya cerrado su carpeta y de que esos otros hijos se hayan marchado con sus escrituras bajo el brazo, dejando tras de sí un vacío que ni todo el dinero del mundo podrá volver a llenar, porque habéis descubierto que vuestra infancia fue un préstamo de felicidad, con intereses de infarto, que hoy habéis terminado de pagar con vuestra dignidad y vuestro apellido. Yo me desvanezco ahora entre las sombras de este pasillo, viendo cómo cerráis las puertas de las habitaciones que antes rebosaban de risas y de secretos, y sintiendo que por fin mi trabajo ha terminado, porque ya no queda nada que ocultar, ni nadie a quien proteger de la brutalidad de la existencia.
No guardéis rencor a los que vinieron a reclamar lo suyo, porque ellos solo fueron el viento que derribó una estructura que ya estaba carcomida por dentro. Y recordad que si hay un culpable en esta tragedia, es ese hombre de mármol que se creyó Dios, y esta mujer de barro que se creyó mártir, mientras ambos os condenaban a vivir en una pecera de cristal, rodeada de tiburones hambrientos de verdad. Las cenizas que ahora vuelan por el jardín de los olivos son los restos de mi alma que por fin se libera de la carga de ser el ángel custodio de una infamia, y el olvido será vuestro único refugio para no volveros locos cada vez que paséis por delante de esta casa, que ya no os pertenece ni en alma ni en papeles. Esta es mi última lección para vosotros, mis nietos de sangre legítima y herida, que la verdad, aunque duela como un hierro al rojo vivo, es preferible a la paz comprada con el silencio, porque el silencio termina convirtiéndose en un cáncer que devora a los hijos por los pecados de los padres, y os deja así como estáis hoy, desnudos frente al mundo, y sin un suelo firme donde apoyar los pies. Dejad que el polvo se asiente, y que el olvido cubra el nombre de vuestro abuelo con la misma capa de indiferencia con la que él cubrió a su otra familia durante décadas, porque sólo así podréis empezar a construir algo que sea vuestro de verdad, sin sombras proyectadas desde el pasado, ni deudas que pagar en el lecho de muerte. Yo ya no tengo voz, ni tengo rostro, solo soy este eco que se apaga, mientras las luces de la casa se apagan una a una, y el frío de la noche entra por las ventanas que nadie se molesta en cerrar, porque ya no hay nada que robar en un hogar que ha perdido su esencia y su honor. Las cenizas se las llevará el viento de la mañana, y para cuando el sol vuelva a salir sobre el valle, nadie recordará que aquí vivió una familia que se creía perfecta, ni que una abuela sacrificó su felicidad para mantener un teatro de sombras que terminó en este incendio de realidades. No me busquéis en mis retratos, ni en mis vestidos de seda, porque allí solo encontraréis la cáscara vacía de una mujer que murió mucho antes de que la enterraran, y que solo vivió para este momento final de revelación y justicia poética contra el hombre que la convirtió en su cómplice silenciosa. El olvido es el perdón que el tiempo nos concede a los que no supimos perdonar en vida, y ahora que todo se ha consumido, os entrego la libertad de no ser nadie, de empezar de cero, sin el peso de un apellido que era una cadena de mentiras de oro. Adiós, mis niños del engaño, adiós, mis herederos de la nada, porque el ciclo se ha cerrado y el fuego ha terminado de escribir la última palabra de esta historia que nunca debió ser contada, pero que no podía seguir callada ni un segundo más bajo la tierra de este pueblo de sombras. Cenizas para los muertos y olvido para los vivos es el único trato justo que puedo ofreceros desde mi descanso eterno, mientras veo cómo os alejáis de esta casa, sin mirar atrás, con el corazón roto, pero los ojos por fin abiertos a la luz cegadora de la verdad absoluta.